Soy Brian Steven Lucas Balda, estudiante de la carrera Administración de Empresas en segundo semestre, y hoy hablaremos sobre las herramientas para la identificación del riesgo operacional y el análisis y evaluación del riesgo operacional. Para identificar los riesgos que tienen las diferentes operaciones de una empresa existen múltiples posibilidades. Entre ellas tenemos tormenta de ideas, entrevista estructurada, método Delphi, lista de verificación y DAFO. En primer lugar tenemos la tormenta de ideas. Esta es la herramienta más sencilla para la identificación de todos los riesgos, ya que permite obtener muchas y variadas ideas al fomentar la participación e incentivar la creatividad y estimular las sinergias. Para tener una mayor eficacia a la hora de usar este método se deben seguir los siguientes tres pasos, que son la generación, aclaración y evaluación. Para la generación debemos plantearnos un objetivo claro, en el que cada persona dé su punto de vista sin criticar. Aclaración. En esta parte se repasan todas las ideas que se dieron, además que se anulan las que están repetidas y se rectifican para que todos entiendan. Por último tenemos la evaluación. Aquí simplemente se revisa cada una de las ideas y se elimina las que están fuera del contexto. Otra alternativa para facilitar la búsqueda de riesgos sería pensar en el propio ciclo PHBA, que como se observa en pantalla significa planear, hacer, verificar y actuar. A continuación, expondré algunos ejemplos de riesgos en cada una de estas fases del ciclo mejora continua. Dentro de la planificación del proceso, tenemos la inexistencia de documentación asociada, documentación obsoleta y referencias discordantes. Dentro de la ejecución del proceso, se trabaja de manera diferente a cómo está planificado. La sistemática del trabajo es distinta según la persona. En la verificación del proceso tenemos la falta de control, el déficit de control y finalmente en la actuación para la mejora del proceso tenemos que no se llevan a cabo acciones si algún indicador supera los umbrales del cumplimiento establecido y se actúa exclusivamente con correcciones sin actuar sobre la causa raíz de la incidencia. Ahora hablaremos sobre la entrevista estructurada o semiestructurada. Se trataría de entrevistar a personas relacionadas con el proceso o con criterios para opinar, realizándoles un conjunto de preguntas previamente preparadas. Con estas preguntas lo que se busca es que el entrevistado vea el proceso desde diferentes perspectivas, ayudándole a identificar riesgos que a su entender pudieran existir. Las preguntas que se vayan a realizar deben ser sencillas, abiertas y previamente formuladas. Bien, ahora hablaremos sobre el método Delphi. Esta es una técnica que consiste en diseñar un cuestionario relacionado con posibles riesgos o circunstancias que podrían generar riesgos en el proceso. Los pasos para realizar el método Delphi son los siguientes: definir el tema, elaborar el cuestionario, definir el panel de expertos, distribuir el cuestionario, analizar los resultados y por último, segunda vuelta. Este proceso se realiza tantas veces como sea necesario, con el fin de alcanzar un consenso fiable sobre los riesgos relacionados con el proceso de estudio. Lista de verificación. Consiste en utilizar un listado con situaciones o factores de riesgo que con relativa frecuencia pudieran aparecer en el desarrollo del proceso. Este es un listado estándar que sirve para cualquier proceso, pues se trata de poner en situación a la persona o equipo de personas encargadas para la identificación de los riesgos. Por ejemplo, en la tabla que observamos en pantalla se expone una lista con distintos factores de riesgo. Y lo que se trata es de reflexionar sobre cada uno de los factores, considerando si está presente en el proceso, no lo está parcialmente o no lo aplica. Ahora hablaremos sobre el DAFO. Es una herramienta ampliamente utilizada en la planificación estratégica, cuyas siglas corresponden a las debilidades, que son aquellas cosas que debe mejorar la empresa, las amenazas, las cuales consisten en los obstáculos que tiene una empresa u organización para alcanzar sus metas, y la fortaleza, que se trata de lo que la empresa está haciendo bien, y las oportunidades, que consiste en las metas. Ahora hablaremos sobre el análisis y evaluación del riesgo operacional.
Esto consiste en considerar información que tenemos al respecto del riesgo de alguna actividad que luego podemos evaluarlo y decidir cuál es su importancia para corregirla, ¿no? Para ello podemos usar diferentes tipos de escalas. Estas pueden ser cualitativas, semi-cuantitativos y cuantitativos. Dentro de la escala de tipo cualitativo podemos ver si por ejemplo, el riesgo es alto, medio y bajo. Esto se puede usar cuando el nivel de riesgo no es muy alto, debido a que no justifica el tiempo ni los recursos que se necesitan para hacer una investigación más profunda. Dentro de la escala tipo semi-cuantitativa, cada una de las opciones lleva asociado un dato numérico, como por ejemplo 1 alto, 2 medio, 3 alto. Bien, ahora tenemos la escala de tipo cuantitativo. Estas son escalas más complejas de hacer, ya que aquí vamos a conocer cuál es la probabilidad de que algo ocurra dentro del riesgo de un proceso, ¿no? Bien, ahora tenemos un ejemplo de escalas de valoración para la gravedad y la probabilidad, en la cual su valoración es alta, media o baja. Dentro de la gravedad o impacto de la valoración alta tenemos el impacto financiero en la organización es susceptible de superar X euros. En la gravedad de impacto media, uno de los ejemplos sería la moderada preocupación de los interesados y dentro de la baja sería la baja preocupación de los interesados. La evaluación del riesgo operacional, como el nombre mismo lo indica, consiste en analizar todos los riesgos y luego observar cuál de ellos es más relevante. Será necesario contar con una referencia que delimite aquellos riesgos que no son relevantes y aquellos que sí lo son. Todos los riesgos que estén por encima del valor de referencia fijado se considerarán como significativos y son los que se van a tratar con urgencia. Todos aquellos que estén por debajo no se tratarán y se decidirá aceptarlos. Muchas gracias por su atención.